El teléfono vibró sobre la mesa de madera del comedor, justo cuando el aroma del cochinito pibil y los frijoles refritos llenaba la cocina de nuestro pequeño departamento en la Roma Norte. No era cualquier mensaje, era un texto del número de mi difunto esposo. Sentí que las manos se me congelaron. El corazón me dio un vuelco con un ritmo que no había conocido desde su funeral hace casi 2 años. Hoy les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Y si aunque sea por un segundo esto les suena familiar, solo les pido que le den like a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Margarita, y a los 73 años, pensé que entendía la pérdida, pensé que entendía la familia, pensé que sabía cómo se veía el amor. Pero sentada en ese pequeño departamento de la Doctores, viendo cómo los ojos de mi nuera se desviaban mientras susurraba al teléfono, «Te hablo al rato», me di cuenta de que no entendía nada en absoluto. El departamento se sintió más pequeño esa noche. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, mientras veía a Emma escabullirse al pasillo con el teléfono de mi difunto esposo pegado a la oreja. Los sonidos de la colonia zumbaban afuera. Coches tocando el claxon, vecinos discutiendo en 3 idiomas diferentes. El rumble distante del metro que hacía temblar nuestro edificio cada 20 minutos. Pero adentro, el silencio era ensordecedor. Verán, había pasado meses preparándome para esta cena. Meses tallando cada rincón de mi departamento de 2 recámaras, comprando mandado con dinero que apenas tenía, practicando conversaciones en mi mente. Quería que todo fuera perfecto. Quería volver a sentirme como una familia. Quería dejar de sentirme como un fantasma en mi propia vida. Pero parada ahí con mi vestido floreado deslavado, el mismo que había usado en el funeral de Miguel, viendo a mi nuera manejar un teléfono que debería haber sido enterrado con mi esposo, sentí algo quebrarse dentro de mi pecho. No romperse, quebrarse, como hielo empezando a partirse antes de que llegue la inundación. Las manos me temblaban mientras recogía los platos. El cochinito se había enfriado. Los frijoles ni los habían tocado. Hasta mi nieto Tommy, que normalmente tenía tanta hambre después del entrenamiento de fútbol, apenas había comido. Siguió volteando a verme a mí y a su mamá, con esos ojazos cafés que me recordaban tanto a su abuelo. Recuerdo haber pensado, mientras tiraba la comida al triturador, qué silencioso se sentía el departamento sin las risas de Miguel. Él solía llenar este espacio con historias de su trabajo de albañil, chistes sobre sus compañeros, sueños sobre viajes de jubilación que nunca haríamos. Ahora, los únicos sonidos eran mis pasos en el linóleo y la conversación ahogada que se filtraba por las paredes delgadas de la llamada telefónica de Emma. El departamento había sido nuestro santuario durante 47 años. Aquí habíamos criado a nuestro hijo Pedro, soportado apagones y temblores, visto cómo el barrio cambiaba de familias italianas a profesionistas jóvenes, a la hermosa mezcla de culturas que es hoy. Estas paredes guardaban toda nuestra vida, pero esa noche se sentían como una prisión. Había estado viviendo sola en este departamento durante 22 meses. 22 meses desde que el infarto se llevó a Miguel mientras veía las noticias matutinas. La taza de café todavía tibia en su mano. 22 meses aprendiendo a dormir en una cama vacía, a cocinar para una persona, a cargar las bolsas del mandado por 3 pisos con manos artríticas y una espalda que me recordaba mi edad con cada escalón. Pero la soledad no era lo peor. Lo peor era el silencio de mi propia familia. Uno pensaría que perder a mi esposo nos habría unido más. Uno pensaría que el dolor habría sido algo que pudiéramos compartir, algo que nos recordara lo preciado que es el tiempo, lo importante que es abrazarnos fuerte. En cambio, la muerte de Miguel pareció darles permiso a todos de olvidar que yo existía. Recuerdo el funeral, la parroquia de San José en la avenida Cuauhtémoc, llena de compañeros de Miguel y vecinos y amigos del pueblo. Todos tenían historias que compartir, hombros donde llorar, memorias que preservar. Pero cuando regresaron el último tupper y se leyó la última tarjeta de pésame, pararon las llamadas, pararon las visitas. El mundo siguió adelante, y yo me quedé atrás en este departamento con su ropa todavía colgando en el closet y su taza de café todavía junto al fregadero. Emma regresó al comedor 20 minutos después, la cara colorada y evitando mi mirada.
Se metió el teléfono a la bolsa sin decir palabra, como si nada hubiera pasado, como si no la hubiera visto hablando en un aparato que debería haber sido desconectado el día que enterramos a mi marido. ¿Todo bien?, pregunté, mi voz más pequeña de lo que pretendía. Me miró con esa expresión que había llegado a conocer tan bien, parte lástima, parte impaciencia, como si fuera una niña confundida haciendo demasiadas preguntas. No más cosas del trabajo, Margarita. Ya sabes cómo es. Pero yo no sabía cómo es. No entendía cómo podía tener el teléfono de mi esposo. No entendía por qué me mentiría sobre con quién estaba hablando. Y definitivamente no entendía por qué mi hijo Pedro estaba ahí sentado, viendo todo esto, sin decir nada. La cosa es que esta no era la primera vez que me sentía invisible en mi propia familia. No era la primera vez que percibía secretos guardados, conversaciones pasando a mi alrededor en lugar de conmigo. Ni siquiera era la primera vez que me preguntaba si las personas que más amaba en el mundo me veían como algo más que una carga. Déjenme contarles sobre los meses antes de que muriera Miguel, porque ahí es donde esta historia realmente empieza. Había estado trabajando 2 empleos desde los 68 años. 2 empleos. A una edad cuando la mayoría de las mujeres están jugando con nietos y cuidando jardines. Limpiaba oficinas en Polanco desde las 5 de la mañana hasta el mediodía. Luego tomaba el metro de vuelta a la Doctores para trabajar turnos vespertinos en una tiendita en La Obrera. La espalda me dolía constantemente. Los pies los tenía permanentemente hinchados. Llegaba a casa cada noche agotada, contando cada peso, cada moneda. Pero lo hacía porque Pedro necesitaba ayuda, porque la economía estaba difícil y su trabajo en la refaccionaria no le alcanzaba para cubrir la renta y el mandado y la guardería de Tommy, porque Emma tenía deudas de estudiante que parecían crecer cada mes en lugar de reducirse, porque eran mi familia, y la familia se cuida entre sí. Les daba 3,000 pesos cada mes de mi sueldo de la tiendita, 3,000 pesos que podrían haber ido a zapatos nuevos para mí, o medicina para mi artritis, o tal vez hasta unos ahorrillos para emergencias. En lugar de eso, iba a la familia de mi hijo porque creía que eso es lo que hacen las madres. Nos sacrificamos, damos, ponemos a todos los demás primero, y de alguna manera, se supone que eso es suficiente. Miguel solía preocuparse por mí trabajando tanto. Maggie, me decía, usando el apodo que me había puesto desde que éramos adolescentes en Tepito. Te vas a matar trabajando. Deja que los chavos se las arreglen. Ya son adultos. Pero no podía hacer eso. Cada vez que pensaba en decir que no, me imaginaba a Tommy sin suficiente comida o ropa abrigadora. Me imaginaba a Pedro estresado y enojado, desquitándose con su familia. Me imaginaba a Emma mirándome con esa expresión de decepción que me hacía sentir que estaba fallando en el trabajo más importante que había tenido, ser madre. Así que trabajé. Y di. Y me dije que esto era temporal, que las cosas mejorarían, que eventualmente estarían agradecidos por todo lo que había hecho. Miguel murió un martes por la mañana en febrero. Lo encontré en su sillón, todavía en pijama, todavía sosteniendo el control remoto. Los paramédicos dijeron que fue rápido, que no sufrió. Lo dijeron como si eso fuera consolador. Pero en lo único que podía pensar era en cómo murió solo. Mientras yo estaba trapeando retretes en un edificio de oficinas a 40 minutos de distancia, ganando dinero para dárselo a hijos que ni siquiera se molestaban en llamar para preguntar por nosotros. El funeral fue caro, más caro de lo que esperaba, más caro de lo que podía pagar, pero Pedro me aseguró que ayudaría. Emma asintió, prometiendo que cubrirían lo que el seguro no pagara. Escogimos un ataúd hermoso, arreglamos las flores, contratamos un coro precioso. Miguel se merecía lo mejor, y estaba decidida a dárselo, aunque significara gastar dinero que no tenía. Después del funeral, esperé que cumplieran sus promesas. Empezaron a llegar las facturas, de la funeraria, de la iglesia, de la florería. Miles de pesos en gastos que el seguro cubrió solo parcialmente. Cada sobre que llegaba a mi buzón se sentía como otro peso aplastando mi pecho. Cuando llamé a Pedro para preguntar por el dinero que había prometido, sonaba cansado y distraído. Ma, ya sé que platicamos de eso, pero ahorita está muy difícil la cosa. Emma ha estado enferma.
Y Tommy necesita equipo nuevo de fútbol. Y el coche necesita reparaciones. ¿No podrías meterlo a una tarjeta de crédito por mientras? ¿Y te pagamos cuando se calmen las cosas? No tenía tarjeta de crédito. Nunca había necesitado una. Miguel y yo siempre habíamos pagado todo de contado, ahorrado para las cosas que queríamos, vivido dentro de nuestras posibilidades. Pero tenía 71 años, recién viuda, y ahogándome en facturas que no podía pagar. Así que solicité una tarjeta de crédito y la usé para pagar el funeral de mi esposo. Ese fue el principio del fin, aunque no lo sabía en ese momento. Las promesas de pagarme se volvían más y más vagas. Pronto, ma. Cuando nos pongamos al corriente, ma. Ya sabes que somos de palabra, ma. Mientras tanto, yo les seguía dando 3,000 pesos cada mes, aunque mi sueldo de la tiendita apenas me alcanzaba para cubrir mi propia renta y servicios. El saldo de la tarjeta de crédito crecía cada mes. Solo los intereses eran más de lo que había gastado en mandado para mí. Empecé a comer menos, comprando marcas genéricas, saltándome comidas algunos días. Mi artritis empeoró porque ya no podía pagar la medicina buena. Mi graduación de lentes tenía 2 años de retraso porque no podía pagar ir al oculista, pero me dije que era temporal. Me dije que ellos también estaban de luto. Me dije que la familia se supone que se ayuda, y era mi turno de ser fuerte. ¿Alguna vez se han sentido así? ¿Alguna vez han dado tanto de ustedes mismos que se olvidaron de que se suponía que quedara algo? ¿Alguna vez se han preguntado si las personas que aman se darían cuenta si desaparecieran? Los meses después del funeral de Miguel fueron los más solitarios de mi vida. Me sentaba en nuestro departamento, mi departamento ahora, rodeada de sus cosas, escuchando los sonidos de la ciudad afuera, esperando que sonara el teléfono, esperando que alguien se acordara que existía. Mi cumpleaños llegó y se fue sin una tarjeta. El Día de las Madres pasó sin una llamada. Cuando me enfermé de gripe y pasé 3 días en cama, con fiebre y débil, nadie me checó. La señora Rodríguez del departamento de al lado finalmente me encontró, cuando notó que se me estaban acumulando los periódicos en el pasillo. Me trajo sopa y medicina, y se sentó conmigo mientras lloraba. ¿Dónde está tu familia?, me preguntó con su acento gentil, y no tenía respuesta. No sabía dónde estaban. No sabía por qué no les importaba lo suficiente como para llamar. Lo que más me rompía el corazón era Tommy, mi nieto, que solía correr hacia mí con rodillas raspadas y preguntas de tarea. Ahora apenas me veía cuando venían a visitarme, lo cual no era seguido. Tal vez una vez al mes, generalmente cuando necesitaban algo. Dinero para una excursión de la escuela, una niñera para un fin de semana, alguien que manejara por toda la ciudad a recoger algo que habían olvidado. Comencé a sospechar que yo era menos como una madre y abuela para ellos, y más como un cajero automático con emociones. Presiona los botones correctos, di las palabras correctas, y sale dinero. Pero no había relación real, no había cariño genuino, no había interés en quien yo era como persona más allá de lo que podía proveer. La realización llegó lentamente, como un amanecer que no notas hasta que la oscuridad se va y estás parada en plena luz del día, preguntándote cuándo cambió todo. Fue un sábado en octubre cuando vi por primera vez a Emma usando el teléfono de Miguel. Los había invitado a cenar, cochinito pibil y verduras, el favorito de Tommy. Había pasado todo el día cocinando, limpiando, asegurándome de que todo fuera perfecto. Llegaron 1 hora tarde sin disculparse, y Emma inmediatamente empezó a quejarse del tráfico, del trabajo, de lo cansada que estaba. Durante la cena, sonó un teléfono. No el teléfono de Emma, que estaba sobre la barra. Un teléfono diferente, con un tono que reconocía pero no podía ubicar. El tono de Miguel. El tema de El Padrino, que él pensaba que era graciosísimo porque su abuelo realmente había conocido a algunos conectados allá en Tepito. Emma se metió la mano a la bolsa y contestó como si nada fuera raro, como si no acabara de contestar el teléfono de un hombre muerto frente a su viuda. «¿Bueno?», dijo, yéndose al pasillo. «Sí, puedo hablar». Me quedé sentada, el tenedor a medio camino a la boca, sintiendo como si el cuarto estuviera girando a mi alrededor. Pedro siguió comiendo como si nada hubiera pasado. Tommy estaba jugando con su comida, ajeno a la tensión que chisporroteaba en el aire. Cuando regresó, le pregunté,
Emma, ¿ese era el teléfono de Miguel? Me miró con esos ojos verdes fríos y se encogió de hombros. Pedro me lo dio. El plan todavía estaba activo, y parecía un desperdicio cancelarlo. Pero ese era su teléfono personal, con sus fotos y sus contactos y su... Es nomás un teléfono, Margarita. No es como si él lo fuera a usar. La crueldad casual de esa declaración me pegó como un golpe físico. Nomás un teléfono. No el aparato que usaba para llamarme todos los días durante su hora de comida. No el teléfono que tenía videos de los primeros pasos de Tommy y fotos de nuestras cenas de aniversario. No la última conexión que tenía con un hombre que había sido el centro de mi mundo por casi 50 años. Nomás un teléfono. Ahí fue cuando empecé a entender que tal vez me había estado engañando sobre lo que la familia significaba para estas personas. Tal vez todos esos sacrificios, y todo ese amor, y todos esos años de ponerlos primero, no me habían comprado nada más que el privilegio de ser dada por hecho. Pero no estaba lista para aceptar eso todavía. Me dije que Emma nomás estaba siendo práctica. Me dije que el dolor hace que la gente diga cosas que no quiere decir. Me dije que si nomás trataba más fuerte, amaba más, daba más, eventualmente verían cuánto significaban para mí y empezarían a tratarme como me merecía ser tratada. Así que seguí dando, seguí trabajando, seguí esperando. La segunda tarjeta de crédito llegó por correo justo antes del Día de Muertos. No había solicitado una, pero de alguna manera mi información financiera había sido usada para abrir una cuenta. Cuando llamé a la compañía para reportar el error, me dijeron que la solicitud había sido llenada en línea usando mi número de seguro social y mi dirección. Alguien que conocía mi información personal había abierto una tarjeta de crédito a mi nombre. Vi los cargos recientes. Restaurantes donde nunca había estado, tiendas donde nunca había comprado, compras en línea de electrónicos y ropa y cosas que ni siquiera podía identificar. Miles de pesos en cargos que no había hecho. Las manos me temblaban mientras llamé a Pedro. Alguien me robó la identidad, le dije. Alguien abrió una tarjeta de crédito a mi nombre y la están usando para comprar cosas. Necesito reportarlo a la policía. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Demasiado largo. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente. Culpable. Ma, sobre esa tarjeta. ¿Sobre qué tarjeta? Pedro, alguien me está robando dinero. No, ma. Emma necesitaba comprar unas cosas, y su crédito no está muy bien ahorita, así que pensamos, íbamos a pagarte antes de que te dieras cuenta. No podía respirar. Literalmente, no podía meter aire a los pulmones. Mi hijo, mi bebé que había cargado por 9 meses y criado y amado y por quien me había sacrificado, había robado mi identidad para abrir una tarjeta de crédito para que su esposa fuera de compras. ¿Pensaron qué? Mi voz no sonaba como mi propia voz. Sonaba como alguien más hablando a través de mí. Alguien más fuerte y más enojada de lo que pensé que era capaz de ser. No es robar, ma, es familia. Te vamos a pagar. Siempre lo hacemos. Pero no siempre me pagaban. Nunca habían pagado ni un peso que me habían pedido prestado. Ni los gastos del funeral, ni los 3,000 pesos mensuales, ni los préstamos de emergencia para reparaciones del coche y gastos médicos y regalos de Navidad. Cada mes tomaban, y cada mes prometían pagarme pronto. Y cada mes les creía porque quería creerles. Pedro, dije, y mi voz estaba más estable ahora, como si algo se hubiera cristalizado dentro de mí. Necesitas pagar esa tarjeta y cerrarla inmediatamente. Y necesitas nunca, jamás volver a usar mi información personal para nada. Ma, estás exagerando. No es para tanto. Somos familia. La familia se ayuda. La familia no se roba entre sí. Me colgó. Mi hijo, a quien había cargado y parido y amamantado y amado por 38 años, me colgó porque me opuse a que usara mi identidad para hacer deudas a mi nombre. Me senté en el sillón de Miguel por mucho tiempo después de esa llamada, viendo alrededor de nuestro departamento, mi departamento, a todas las cosas que habíamos acumulado durante casi 5 décadas juntos. Las fotos de boda en la repisa, mostrándonos jóvenes y esperanzados y tan enamorados. Los muebles que habíamos ahorrado para comprar, pieza por pieza, a través de los años.
las pequeñas figuras de cerámica que había coleccionado de cada vacación que habíamos tomado. Nada se sentía mío ya. Todo se sentía como utilería en la obra de alguien más, accesorios en una historia de la que ya no era el personaje principal. Ahí fue cuando noté los estados de cuenta bancarios. Estaban atorados debajo de una pila de revistas en la mesa de centro. Estados de una cuenta que no reconocía. Una cuenta con mi nombre, pero no mi firma en la tarjeta de firmas. Una cuenta que había sido vaciada de casi 80,000 pesos durante los últimos 6 meses. 80,000 pesos. El dinero del seguro de vida de Miguel. El dinero que había estado ahorrando para emergencias, para gastos médicos, para el futuro incierto que viene con ser una mujer de 73 años viviendo sola en la Ciudad de México. Todo desaparecido. Los retiros eran pequeños al principio. 500 pesos aquí, 1,000 pesos allá. Cantidades suficientemente pequeñas que tal vez no notaría si no estaba poniendo atención, pero se hicieron más grandes con el tiempo. 3,000 pesos. 5,000 pesos. Finalmente, un retiro de 20,000 pesos que había vaciado la cuenta completamente. Cada retiro había sido hecho con mi tarjeta de débito. Una tarjeta de débito que guardaba en mi bolsa, que guardaba en mi departamento, que solo dejaba cuando estaba en el trabajo, o en el súper, o en la iglesia. Alguien había estado en mi departamento. Alguien con llave. Alguien que sabía dónde guardaba mi bolsa y sabía dónde guardaba mis papeles importantes. Y sabía cuánto dinero tenía y exactamente cómo tomarlo sin que me diera cuenta de inmediato. Alguien de mi familia. Quiero que se imaginen cómo se siente eso por un momento. Imaginen descubrir que las personas que más aman en el mundo, las personas por las que se han sacrificado todo, han estado entrando a su casa a escondidas cuando no están y robándoles. Imaginen darse cuenta de que cada vez que les pedían dinero, ya estaban tomando dinero al que ni siquiera sabían que tenían acceso. Imaginen entender, en un momento horrible de claridad, que ustedes no son una madre o una abuela para estas personas. No son alguien a quien aman o respetan o valoran. Son un recurso para ser explotado hasta que no quede nada. Llamé al banco inmediatamente. Reporté la tarjeta de débito como robada y exigí que congelaran la cuenta y revirtieran las transacciones no autorizadas. La representante de servicio al cliente fue cortés pero firme, sin prueba de que los retiros fueron no autorizados, sin un reporte policíaco por robo. No había nada que pudieran hacer. La tarjeta había sido usada con el número PIN correcto, lo que significaba que o yo había hecho los retiros o le había dado permiso a alguien de usar mi tarjeta. Señora, ¿tiene algún familiar que pudiera tener acceso a su información bancaria? Sí tenía. Tenía un hijo que tenía llaves de mi departamento y sabía dónde guardaba mis papeles importantes. Tenía una nuera que aparentemente se sentía con derecho a usar el teléfono de mi difunto esposo y mi información personal. Tenía una familia que me veía como un cajero automático en lugar de un ser humano. Pero, ¿cómo le explicas eso a un extraño en el teléfono? ¿Cómo dices que las personas que se supone que te aman te han estado robando sistemáticamente? Colgué el teléfono e hice algo que no había hecho desde el funeral de Miguel. Lloré. No las lágrimas silenciosas y dignas que había derramado en el cementerio, sino sollozos feos que sacudían el cuerpo y que venían de la parte más profunda de mi dolor y rabia y decepción. Lloré por el dinero que se había ido. Lloré por la confianza que estaba rota. Lloré por la madre que solía ser, que creía que el amor era suficiente para hacer que la gente te tratara con bondad y respeto. Más que nada, lloré por Miguel, que había muerto creyendo que habíamos criado a un buen hijo que cuidaría de su madre cuando él no estuviera. Cuando terminé de llorar, hice algo más que no había hecho en mucho tiempo. Me enojé. Enojo real. El tipo de enojo que quema la autoduda y las excusas y el pensamiento ilusorio. El tipo de enojo que te muestra quién realmente eres cuando todo lo demás se quita. No iba a ser víctima de nadie. Ya no. La mañana siguiente, fui al banco en persona. Cerré todas mis cuentas viejas y abrí otras nuevas con números de cuenta diferentes y nuevas tarjetas de débito. Cambié todas mis contraseñas y preguntas de seguridad. Puse un bloqueo en mi reporte de crédito para que nadie pudiera abrir nuevas cuentas a mi nombre. Luego llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras de mi departamento.
Cada una. La puerta principal, la cerradura de seguridad, hasta la pequeña cadena que Miguel había instalado después de que empezaran los robos en nuestro edificio hace unos años. Cuando Pedro llamó esa tarde, queriendo saber por qué su llave ya no funcionaba, le dije la verdad. Porque ya no confío en ti, porque me has estado robando, y ya no voy a pretender que está bien porque somos familia. Eso es una locura. Nosotros nunca... 80,000 pesos, Pedro. 80,000 pesos de la cuenta con el dinero del seguro de vida de tu papá. ¿Pensaste que nunca me iba a dar cuenta? Silencio del otro lado de la línea. Luego, te podemos explicar. No, no más explicaciones. No más excusas. No más promesas que no tienen intención de cumplir. ¿Qué estás diciendo? Respiré profundo. Estoy diciendo que si quieren ser parte de mi vida, necesitan empezar a tratarme con respeto. Necesitan pagarme cada peso que me han quitado. Necesitan pedirme perdón, y decirlo en serio, y nunca volver a hacer algo así. ¿Y si no lo hacemos? La pregunta quedó colgando en el aire entre nosotros como un desafío, como si estuviera apostando que no tenía el valor de seguir adelante, que me echaría para atrás y me disculparía, y regresaría a ser la presa fácil que siempre había sido. Entonces ya no van a ser parte de mi vida. Colgué antes de que pudiera responder. Me senté ahí en mi departamento recién asegurado, escuchando los sonidos de la ciudad afuera, el zumbido del tráfico, la música distante del radio de alguien, las voces de niños jugando en el patio de abajo, y sentí algo que no había sentido en meses. Paz. No felicidad, todavía no, pero paz. La tranquilidad que llega cuando dejas de pelear una batalla que no puedes ganar y empiezas a pelear por algo que realmente puedes proteger, tú misma. Durante los siguientes días, mi teléfono sonó constantemente. Pedro, llamando para discutir conmigo, para decirme que estaba siendo irrazonable, que estaba desbaratando la familia por dinero. Emma llamando para explicar que solo habían pedido prestado lo que necesitaban, que siempre habían tenido la intención de pagarme, que yo estaba siendo cruel y egoísta. Dejé de contestar. En lugar de eso, hice algo que no había hecho desde antes de que Miguel se enfermara. Me cuidé. Fui al doctor y me examiné los ojos y actualicé mi receta. Compré mandado sin contar cada peso, incluyendo algo del queso bueno que solía comprar cuando Miguel estaba vivo. Me inscribí a una clase de yoga para personas mayores en el centro comunitario de la calle. También hice algo que se sentía casi revolucionario. Dejé de darles dinero. Cuando Pedro llamó y pidió los 3,000 pesos usuales para la renta, dije que no. Cuando Emma mandó mensaje preguntando si podía cubrir las cuotas de fútbol de Tommy, dije que no. Cuando llamaron con su emergencia usual, problemas con el coche, facturas médicas, gastos inesperados, dije que no. Cada no se sentía como una pequeña victoria. Como reclamar un pedazo de mí misma que había regalado sin siquiera darme cuenta. Pero la parte más difícil no fue decir que no a sus pedidos de dinero. La parte más difícil fue aceptar que podrían escoger el dinero sobre una relación conmigo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Pararon las llamadas. Pararon las visitas. Cuando trataba de llamar para hablar con Tommy, Emma contestaba y me decía que estaba ocupado, que estaba en entrenamiento, que estaba haciendo tarea. Cuando ofrecía llevarlo al parque o al museo o simplemente por un helado, siempre había una razón por la que no era buen momento. Me estaban castigando por poner límites. Me estaban congelando por rehusarme a ser aprovechada. El mensaje era claro. Si no iba a ser útil, entonces no iba a ser parte de la familia. La soledad era aplastante. Había días cuando no hablaba con otro ser humano, excepto la cajera del súper. Había noches cuando me sentaba en la silla de Miguel, viendo fotos de Tommy cuando era pequeño, preguntándome si había tomado la decisión correcta. Pero luego me acordaba de la sensación de descubrir ese dinero desaparecido de mi cuenta. Me acordaba de la forma casual en que Emma había desechado mis sentimientos sobre el teléfono de Miguel. Me acordaba de mi hijo colgándome cuando me opuse a que me robaran la identidad. Y sabía, con absoluta certeza, que había tomado la única decisión con la que podía vivir. La primavera llegó temprano ese año. Los árboles en el patio debajo de mi departamento empezaron a brotar.
y el aire empezó a oler a posibilidad en lugar de humo de escape y basura de invierno. Me encontré pasando más tiempo junto a la ventana, viendo al mundo despertar de su largo sueño. Ahí fue cuando la señora Rodríguez tocó a mi puerta. «Margarita», dijo con su voz cálida y acentuada, «te ves flaca. ¿Estás comiendo suficiente?» Me di cuenta, súbitamente, que no podía recordar la última vez que alguien me había hecho esa pregunta por genuina preocupación por mi bienestar, en lugar de por cortesía o educación. «Estoy bien», dije, pero me dio una mirada que decía que no me creía ni un segundo. «Ven», dijo, tomándome del brazo gentilmente. «Hice mucho arroz con pollo. ¿Me ayudas a comérmelo?» Su departamento era idéntico al mío en distribución, pero completamente diferente en sensación. Donde mis paredes estaban más vacías ahora, había quitado muchas de las fotos familiares después de cambiar las cerraduras. Las suyas estaban cubiertas con fotos de hijos y nietos y bisnietos. El aire era cálido y fragante con especias y algo indefiniblemente consolador, que eventualmente me di cuenta que era el olor de un hogar donde las personas son amadas y bienvenidas. Durante la cena, me contó sobre su familia. Sus 3 hijos, todos exitosos y viviendo en diferentes estados, que le llamaban cada domingo sin falta. Sus 7 nietos, que le mandaban arte de la escuela y videos de sus obras escolares. Sus 2 bisnietos, que estaban apenas aprendiendo a caminar y hablar y ya sabían cómo mandar besos a la abuela por teléfono. «Son buenos hijos», dijo simplemente. «Se acuerdan de dónde vienen». Me encontré contándole sobre Pedro y Emma y Tommy, sobre el dinero y las mentiras y la forma en que me habían cortado de mi propio nieto porque me atreví a decir que no a ser robada. Escuchó sin juzgar, asintiendo ocasionalmente, haciendo pequeños sonidos de simpatía y entendimiento. Cuando terminé, se quedó callada por un largo momento. «Mi madre solía decir algo», finalmente dijo. «Solía decir que tú le enseñas a la gente cómo tratarte. Si permites que alguien te falte al respeto, van a seguir faltándote al respeto. Si permites que alguien tome de ti sin regresar, van a seguir tomando hasta que no quede nada. Pero son mi familia. Familia no es una licencia para abusar de alguien. Familia no es una excusa para robar o mentir o lastimar a alguien que dices amar. Familia real, amor real, te levanta, no te derriba». Extendió la mano sobre la mesa y me palmeó la mano con dedos que estaban manchados por la edad, pero todavía fuertes y cálidos. «Hiciste lo correcto», dijo. «Duele ahora, pero hiciste lo correcto». Lloré en su cocina esa noche. No las lágrimas enojadas que había derramado en mi departamento, sino algo más profundo y más sanador. Las lágrimas de alguien que había estado cargando una carga sola por tanto tiempo que había olvidado lo bien que se sentía compartir el peso. Cuando regresé a mi departamento, noté que algo había sido deslizado bajo mi puerta mientras no estaba. Una carta, escrita en papel membretado de un bufete legal, con mi nombre escrito enfrente. Adentro había un documento que no entendía, lleno de lenguaje legal y sellos oficiales. Pero la esencia era suficientemente clara. Pedro y Emma me estaban demandando. Estaban alegando que yo había prometido proveer apoyo financiero para su familia, que habían tomado decisiones financieras basadas en esa promesa, y que mi retiro súbito de apoyo les estaba causando dificultades financieras y emocionales. Me estaban demandando por el dinero que no les quería dar. Estaban tratando de usar el sistema de tribunales para forzarme a seguir siendo su cajero automático. Me senté en mi sillón, viendo los papeles legales, y empecé a reírme, no porque fuera gracioso, sino porque era tan absurdo, tan perfectamente representativo de todo lo que estaba mal con nuestra relación, que la risa era la única respuesta que tenía sentido. Habían robado mi identidad, vaciado mis cuentas bancarias, me habían mentido, manipulado, y me habían cortado de mi nieto. Y ahora me estaban demandando porque tuve la audacia de oponerme a ser robada. Pero, ¿saben qué? No tenía miedo. Por primera vez en toda esta pesadilla, no tenía miedo ni estaba confundida ni me estaba cuestionando. Estaba cristalmente clara sobre lo que necesitaba pasar después. La mañana siguiente, llamé al centro comunitario y pregunté si tenían recomendaciones para abogados de asistencia legal que trabajaran con personas mayores. En una hora,
Tenía una cita con una abogada que se especializaba en abuso de ancianos y explotación financiera. Se llamaba Sarah Chen, y era más joven que Emma, pero infinitamente más respetuosa y profesional. Escuchó mi historia, vio mis registros bancarios y los papeles legales que Pedro y Emma habían mandado, y negó con la cabeza con disgusto. «Señora Patterson», dijo, «lo que le han hecho no solo está moralmente mal, es criminal. Robo de identidad, uso no autorizado de información bancaria, abuso financiero de ancianos. Estos son crímenes serios, y hay consecuencias serias. No quiero que vayan a la cárcel», dije rápidamente. «Todavía son mi familia, después de todo. Lo entiendo, pero no tiene que ser pasiva sobre esto. Puede defenderse, puede protegerse y tal vez prevenir que le hagan esto a alguien más». Me explicó mis opciones. Podía presentar denuncias criminales por el robo de identidad y acceso bancario no autorizado. Podía contrademandar por el regreso de todo el dinero que me habían quitado, más intereses y daños. Podía obtener una orden de restricción si continuaban hostigándome. «Lo que recomiendo», dijo, «es que presentemos una respuesta a su demanda que incluya una contrademanda por cada peso que le han quitado, documentado con registros bancarios y recibos. Que le expliquen a un juez por qué piensan que tienen derecho a demandarla por dinero mientras la han estado robando sistemáticamente. ¿Funcionará eso? Señora Patterson, he estado haciendo esto por 15 años. He visto muchas familias destruirse por dinero, pero nunca he visto un caso donde las víctimas estén demandando a la persona que victimizaron. La mayoría de los abogados ni van a tomar un caso así. Es demasiado fácil probar que su hijo y nuera son los que están mal». Por primera vez en meses, sentí esperanza. El proceso legal se movió lentamente, pero Sara me mantuvo informada en cada paso. El abogado de Pedro y Emma, un abogado barato que se especializaba en demandas frívolas, rápidamente se dio cuenta de que no tenían caso. Cuando se enfrentó con registros bancarios que mostraban retiros no autorizados, solicitudes de tarjetas de crédito usando información personal robada, y un patrón claro de abuso financiero, su estrategia legal parecía ser esperar que yo me arreglara fuera de corte solo para hacer que desapareciera. Pero yo no era la misma mujer que había estado aceptando calladamente el maltrato por meses. No estaba interesada en hacer que nada desapareciera. Quería justicia, quería responsabilidad, quería que entendieran que hay consecuencias cuando abusas de la confianza y el amor de alguien. El punto de inflexión llegó cuando Sara citó sus registros financieros como parte de nuestra contrademanda. Resultó que Pedro y Emma poseían activos por un valor significativamente mayor de lo que me habían dicho. Tenían una cartera de acciones e inversiones en criptomonedas que valían más de $1.000.000. Tenían cuentas de ahorro con saldos sustanciales. Poseían su coche completamente y habían estado haciendo pagos dobles en su hipoteca por 2 años. No estaban luchando financieramente. No estaban desesperados ni enfrentando dificultades. Estaban financieramente cómodos, posiblemente hasta ricos según estándares normales. Me habían estado robando no porque necesitaran el dinero, sino porque era más fácil que gastar el suyo. Esa revelación dolió más que el robo mismo. Significaba que cada historia de dolor, cada emergencia, cada súplica de ayuda había sido una manipulación calculada. Significaba que mientras yo estaba trabajando 2 empleos y saltándome comidas y sin poder pagar mi medicina para la artritis, ellos estaban construyendo riqueza y viviendo cómodamente con dinero que me habían robado. Cuando la evidencia de su situación financiera fue presentada a su abogado, la demanda de Pedro y Emma colapsó inmediatamente. Su abogado se retiró del caso, probablemente dándose cuenta de que le habían mentido sobre las circunstancias. En una semana, recibimos una oferta de arreglo. Dejarían caer su demanda, regresarían todo el dinero que me habían quitado y acordarían a una orden de restricción que les impediría contactarme o venir a mi departamento sin permiso. Debería haberse sentido como victoria, y parte de mí se sintió así. Pero principalmente se sintió como el final de algo que ya había estado muerto por mucho tiempo. El reconocimiento final de que la familia que pensé que tenía nunca existió en primer lugar. Firmé el acuerdo un martes por la tarde a finales de marzo. Sara me llevó a través de cada detalle,
asegurándose de que entendiera mis derechos y sus obligaciones. Cuando terminó, me dio la mano y dijo algo que nunca olvidaré. Señora Patterson, quiero que sepa que lo que hizo tomó tremendo valor. La mayoría de las personas en su situación nunca se defienden. Dejan que las victimicen una y otra vez porque tienen miedo de estar solas. Pero usted eligió protegerse, aunque fuera difícil. Estoy orgullosa de usted. Caminando a casa de la oficina del abogado ese día, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. La ciudad a mi alrededor parecía más brillante, el aire más limpio, los sonidos más musicales que discordantes. La primavera estaba completamente en marcha, y por primera vez que podía recordar, sentí que era parte de ella en lugar de estar atrapada detrás de una ventana viéndola pasar a otras personas. Esa noche, mientras hacía la cena para algo en lo que me había vuelto buena y hasta había aprendido a disfrutar, alguien tocó a mis nuevas cerraduras. Por el ojo de la puerta, pude ver a la señora Rodríguez sosteniendo lo que parecía un plato cubierto. «Hice flan», anunció cuando abrí la puerta. «Demasiado para una persona». Nos sentamos en mi pequeña mesa del comedor, compartiendo su increíble flan y hablando de todo excepto familias y demandas y confianza rota. Me contó sobre la novela que estaba leyendo, sobre la telenovela a la que era adicta, sobre sus planes de visitar a su hija en California durante el verano. «Tú también deberías viajar», dijo. «Ya no tienes a quien rendirle cuentas. Podrías ir a donde quisieras». La idea era sorprendente. ¿Cuándo fue la última vez que había viajado a cualquier lugar sola? ¿Cuándo fue la última vez que había hecho planes que fueran solo para mí? ¿Solo porque quería hacer algo? Ni siquiera sabría a dónde ir. Dije, empieza pequeño. Hay un tour en autobús a Acapulco el próximo fin de semana. Descuento para personas mayores. O los jardines de Xochimilco. O simplemente tomar el metro al Zócalo y caminar como turista. Esa noche, saqué un álbum de fotos viejo que no había visto en años. Fotos de los viajes que Miguel y yo habíamos tomado cuando éramos más jóvenes y teníamos más dinero y energía. Las cataratas del Niágara para nuestra luna de miel. Guanajuato cuando Pedro tenía 12 años. Un fin de semana largo en Oaxaca cuando celebramos nuestro 25º aniversario. Viendo esas fotos, me di cuenta de lo jóvenes que nos veíamos. Qué felices. Qué llenos de planes y sueños y posibilidades. ¿Cuándo dejé de creer que merecía ser feliz? ¿Cuándo empecé a creer que el sacrificio y el sufrimiento eran la misma cosa que el amor? Miguel solía decir que íbamos a viajar cuando se jubilara, ver el Gran Cañón, visitar Italia para ver de dónde venían sus abuelos, tomar un crucero a Alaska. Teníamos planes y sueños y toda una vida que íbamos a vivir juntos. Pero Miguel se había ido, y esos sueños se habían ido con él. Podía pasar el resto de mi vida lamentando lo que nunca tendríamos, o podía empezar a descubrir cómo quería que se viera mi vida ahora. Por primera vez en 2 años, empecé a hacer planes que no tenían nada que ver con las necesidades o expectativas de otras personas. El dinero del arreglo llegó a mi nueva cuenta bancaria 6 semanas después. Era más de lo que esperaba. No solo el dinero que habían robado, sino intereses y daños también. Suficiente para pagar las tarjetas de crédito con las que había estado luchando desde el funeral de Miguel. Suficiente para construir un pequeño fondo de emergencia. Suficiente para dejar de trabajar en la tiendita y enfocarme en cuidarme mejor. Celebré haciendo algo que nunca había hecho en toda mi vida. Compré algo caro solo porque lo quería. Un suéter de cashmere hermoso en morado profundo. Un color que Miguel solía decir que resaltaba mis ojos. Me lo puse para cenar en el departamento de la señora Rodríguez y silbó apreciativamente. «Morado definitivamente es tu color», dijo. «Te ves como una mujer que conoce su valor». Esa frase se me quedó. Una mujer que conoce su valor. Por tanto tiempo, había medido mi valor por cuánto podía dar a otras personas, cuánto podía sacrificar, cuánto podía soportar sin quejarme. Nunca había considerado que mi valor podría ser inherente, algo que existía independiente de mi utilidad para otras personas. El verano llegó, y con él una rutina que nunca había tenido antes. Mañanas en el centro comunitario, tomando una clase de pintura en acuarela enseñada por una maestra de arte jubilada que elogiaba mi uso del color
y me animaba a pintar lo que me hiciera feliz. Tardes leyendo en el patio detrás de mi edificio, finalmente trabajando en la pila de novelas que había estado queriendo leer por años. Noches ya sea cocinando cena para mí o acompañando a la señora Rodríguez para una de sus increíbles comidas. Pinté cuadros de flores y paisajes urbanos y remolinos abstractos de color que no representaban nada excepto cómo me sentía cuando mezclaba las pinturas en mi paleta. Leí novelas románticas y misterios y biografías de mujeres que habían logrado cosas extraordinarias. Aprendí a disfrutar mi propia compañía de una manera que nunca había podido cuando constantemente me preocupaba por las necesidades de otras personas. Fue el verano más pacífico de mi vida adulta. Y luego, a finales de agosto, sonó el teléfono. Casi no contesté. El número estaba bloqueado, y me había acostumbrado a dejar que llamadas desconocidas fueran al buzón de voz. Pero algo me hizo contestar en el cuarto timbre. ¿Abuela? Era Tommy, mi nieto, con quien no había hablado en casi 6 meses. Su voz era más profunda de lo que recordaba, quebrándose de la manera que significaba que estaba creciendo demasiado rápido. ¿Tommy? Mi corazón empezó a acelerar. ¿Cómo conseguiste este número? Le pregunté a la señora Rodríguez. Me lo dio cuando pasé por tu departamento buscándote. ¿Pasaste por mi departamento? Sí. Abuela, ¿estás bien? Mamá y papá dijeron que estabas enferma, que no te dejaban ver a nadie, pero la señora Rodríguez dijo que eso no era cierto. Dijo que ustedes tuvieron una pelea grande sobre dinero. Cerré los ojos, sintiendo enojo y tristeza lavarme en medidas iguales. Hasta ahora, hasta después de todo, le estaban mintiendo, haciéndome la villana en una historia donde yo era la víctima. Estoy bien, mi amor. No estoy enferma. Tus papás y yo tuvimos algunos problemas y no nos estamos hablando ahorita. ¿Por dinero? ¿Cómo le explicas abuso financiero a un niño de 12 años? ¿Cómo le dices a tu nieto que sus papás te han estado robando sin destruir su relación con ellos? Es complicado, Tommy. Problemas de adultos. Te extraño, abuela. Extraño nuestras idas al parque y al cine y la forma en que me ayudabas con mi tarea de matemáticas. Empecé a llorar entonces, porque yo también lo extrañaba, porque había perdido mucho más que dinero cuando puse límites con sus papás, porque un niño de 12 años estaba pagando el precio por la avaricia de sus papás y mi necesidad de protegerme. Yo también te extraño, bebé, muchísimo. ¿Puedo venir a verte? ¿No con mamá y papá, solo yo? No sé si tus papás permitirían eso. No tienen que saber. Podría tomar el camión después de la escuela y venir por un par de horas y estar en casa antes de la cena. Por favor, abuela, solo quiero verte. Pensé en la orden de restricción, en cómo reaccionarían Pedro y Emma si se enteraran de que estaba viendo a Tommy sin su permiso. Pensé en las consecuencias legales y el tumulto emocional, y todas las razones por las que debería decir que no. Y luego pensé en cuánto amaba a este niño, cuánto había extrañado verlo crecer. Qué injusto era que lo mantuvieran alejado de mí como castigo por rehusar ser robada. Está bien, dije, pero tenemos que tener cuidado. Y si tus papás se enteran y te piden que dejes de venir, tienes que hacerles caso. No quiero que te metas en problemas por mi culpa. No me voy a meter en problemas. Y abuela, me da gusto que no estés enferma. Vino a verme cada martes después de la escuela por el resto del verano y hasta el otoño. Nos sentábamos en mi departamento o caminábamos por el barrio, y él me contaba sobre la escuela y sus amigos y los libros que estaba leyendo. Yo le mostraba mis pinturas y trabajábamos juntos en su tarea como antes. Lo más increíble era lo maduro que se había vuelto. Qué reflexivo y consciente del mundo a su alrededor. Me hacía preguntas sobre Miguel, sobre lo que era estar casada por tanto tiempo, sobre si alguna vez me sentía sola. Me contaba sobre sus sueños para el futuro, sus preocupaciones sobre sus papás, su confusión sobre cómo se suponía que funcionaran las relaciones familiares cuando la mitad de la familia estaba en la cárcel. Mamá y papá pelean mucho sobre dinero, me dijo una tarde mientras caminábamos por el parque cerca de mi departamento. Papá dice que es tu culpa, que estás siendo egoísta, pero mamá dice algunas cosas que no tienen sentido. ¿Cómo qué? Como habla de esta tarjeta de crédito que está a tu nombre, pero ella es la que la usa, y tiene el teléfono viejo del abuelo, lo que me parece raro.
¿No deberías tú tener el teléfono del abuelo? Dejé de caminar. ¿Todavía tiene el teléfono de tu abuelo? Sí, lo usa todo el tiempo. Dice que tiene mejor recepción que su teléfono, pero eso no tiene sentido porque es como 3 años más viejo que el suyo. Algo frío se asentó en mi estómago. Emma todavía tenía el teléfono de Miguel, aún después de todo lo que había pasado. Aún después de la demanda y el arreglo y la orden de restricción, todavía se aferraba a algo que pertenecía a mi esposo, algo que debería haber sido regresado a mí, o por lo menos haber sido puesto a descansar con él. ¿Pero por qué? ¿Qué podía posiblemente querer con el teléfono de un hombre muerto? Esa noche, después de que Tommy se fue a casa, no podía dejar de pensar en eso. Empecé a hacer una lista de todas las cosas que me molestaban sobre Emma teniendo el teléfono de Miguel, la forma en que lo había contestado tan casualmente esa noche en la cena, como si fuera perfectamente normal, la forma en que había desechado mis sentimientos al respecto, las llamadas telefónicas secretas que había hecho mientras se suponía que estuviéramos teniendo una comida familiar. ¿Con quién estaba hablando en el teléfono de mi difunto esposo? ¿Y por qué era tan importante que se lo guardara a una hora cuando tenía que saber cuánto me dolía? Pasé los siguientes días tratando de sacármelo de la mente, pero siguió molestándome. Durante mi clase de pintura, durante mis caminatas por el barrio, durante tardes silenciosas leyendo en mi silla, seguí regresando a ese teléfono. Finalmente, hice algo que probablemente no debería haber hecho. Llamé al número viejo de Miguel. Sonó 4 veces antes de que Emma contestara, sonando sin aliento y molesta. ¿Qué? Por un momento, no pude hablar. Escuchar su voz salir del teléfono de Miguel, el teléfono que había estado en su bolsillo cuando murió, que todavía tenía su mensaje de buzón de voz y sus contactos y sus fotos, se sintió como una violación que no podía poner en palabras. Emma, soy Margarita. Silencio. Luego, no se supone que nos contactes. La orden de restricción. La orden de restricción dice que ustedes no me pueden contactar a mí. No dice que yo no pueda llamar para pedir que me regresen las pertenencias de mi esposo. Es nomás un teléfono. Era su teléfono. ¿Debería venir a mí? O por lo menos debería ser desconectado como señal de respeto por los muertos. ¿Por qué estás tan decidida a guardártelo? Más silencio. Podía escuchar voces en el fondo, gente hablando y riéndose. Estaba en algún lugar social, usando el teléfono de mi esposo mientras vivía su vida, y yo lloraba sola. Tengo que irme, dijo. Emma, por favor, solo dime por qué. ¿Qué podrías posiblemente necesitar de ese teléfono que valga la pena lastimarme? Colgó, pero algo en su voz, algo en la forma en que había evitado contestar mi pregunta, me dijo que había más en esta historia. Emma no se estaba quedando con el teléfono de Miguel por practicidad o hasta crueldad. Se lo estaba quedando por una razón que todavía no entendía. Empecé a poner más atención cuando Tommy visitaba. Hacía preguntas casuales sobre la rutina de sus papás, sus amigos, sus actividades. No porque quería espiarlos, sino porque estaba tratando de armar un rompecabezas que no podía ver la forma. Lo que aprendí me sorprendió. Según Tommy, Pedro estaba trabajando más horas que nunca, llegando a casa agotado y estresado. Emma, por otro lado, parecía tener mucho tiempo libre. Salía varias noches a la semana, a veces no regresando hasta después de que Tommy se durmiera. Había empezado a vestirse diferente, usando ropa más bonita y más maquillaje. Hasta se había inscrito a un gimnasio y empezado a tomar clases de yoga. Dice que es importante que tenga tiempo para ella, me dijo Tommy con un leve rodar de ojos. Pero nunca quiere tiempo familiar. Casi nunca cenamos juntos, y siempre está en su teléfono. ¿Cuál teléfono? Pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Los dos. Su teléfono normal y el viejo del abuelo. Los carga por todos lados. 2 teléfonos. Uno que era suyo, registrado a su nombre, con sus contactos y su vida. Y uno que pertenecía a un hombre muerto, que usaba para conversaciones secretas y mandados misteriosos. Pasé la siguiente semana pensando en lo que eso podría significar, y no me gustaba ninguna de las conclusiones a las que llegaba. La noche que lo descubrí, estaba acostada en la cama escuchando los sonidos de la ciudad afuera de mi ventana. Sirenas de policía, tráfico nocturno,
el zumbido distante de gente viviendo sus vidas después del anochecer. Ahí fue cuando se me ocurrió preguntarme quién estaba pagando el plan del teléfono de Miguel. Había asumido que Pedro y Emma simplemente habían mantenido el plan existente activo, tal vez porque era más barato que cancelarlo y empezar uno nuevo. Pero los planes de teléfono no continúan indefinidamente sin que alguien los pague. Alguien estaba recibiendo facturas por el servicio telefónico de Miguel y alguien estaba pagando esas facturas cada mes. La mañana siguiente, llamé a la compañía telefónica. Después de ser transferida 3 veces y verificar mi identidad con el número de seguro social de Miguel y la información de nuestra cuenta vieja, finalmente llegué con alguien que me podía ayudar. Sí, señora, esa línea todavía está activa. El titular de la cuenta es, déjeme ver, Miguel Patterson, pero la facturación va a una dirección diferente ahora. ¿Qué dirección? Me dio una dirección que no reconocía. No la casa de Pedro y Emma. No mi departamento. En algún lugar de Santa Fe, en un barrio donde nunca había estado. ¿Y quién ha estado pagando las facturas? Los pagos han estado viniendo de una cuenta bancaria conjunta que pertenece a Emma Patterson y... Oh, esto es interesante. Emma Patterson y Miguel Patterson. Mi sangre se heló. Eso es imposible. Miguel Patterson murió hace 2 años. Según nuestros registros, señora, Miguel Patterson abrió esta cuenta bancaria conjunta hace 18 meses y ha estado haciendo pagos automáticos desde entonces. Colgué el teléfono y me senté en mi cocina, viendo mis manos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Hace 18 meses, 6 meses después de que Miguel muriera, alguien había abierto una cuenta bancaria a su nombre. Alguien había estado usando su identidad para mantener su servicio telefónico y probablemente otras cuentas también. Alguien había estado pretendiendo que mi esposo todavía estaba vivo. Las piezas empezaron a caer en su lugar con claridad nauseabunda. El mensaje de texto del número de Miguel que había empezado todo esto. Las llamadas telefónicas secretas que Emma hacía cuando pensaba que nadie estaba poniendo atención. El segundo teléfono que cargaba por todos lados, pero nunca parecía usar para llamadas o textos normales. Emma no solo estaba usando el teléfono de Miguel, estaba usando la identidad de Miguel. Estaba pretendiendo ser mi difunto esposo, conduciendo algún tipo de negocio o relación o estafa que requería que la gente creyera que él todavía estaba vivo. Y si estaba haciendo eso, si estaba cometiendo robo de identidad a esta escala, entonces lo que había descubierto sobre las tarjetas de crédito y las cuentas bancarias probablemente era solo la punta del iceberg. Llamé a Sarah Chen inmediatamente. Señora Patterson, ¿está segura de esto? Me preguntó después de que le expliqué lo que había aprendido. Porque robo de identidad de una persona fallecida es un crimen federal serio. Si tiene razón, su nuera podría estar viendo años en prisión. Estoy segura. Miguel ha estado muerto por 2 años y alguien ha estado usando su nombre para abrir cuentas bancarias y mantener servicio telefónico. Tiene que ser Emma. Vamos a necesitar prueba. Registros bancarios, registros telefónicos, documentación que muestre que ha estado usando su identidad para propósitos fraudulentos. ¿Cómo conseguimos eso? Muy cuidadosamente, y probablemente con la ayuda de las autoridades. La investigación tomó 3 meses. 3 meses de reuniones con agentes del FBI que se especializaban en robo de identidad y crímenes financieros. 3 meses de reunir evidencia y construir un caso que se sostuviera en corte. 3 meses de aprender qué tan extenso había sido el fraude de Emma. No era solo el teléfono de Miguel y una cuenta bancaria conjunta. Durante los 18 meses desde su muerte, Emma había abierto 7 tarjetas de crédito a nombre de Miguel, sacado un préstamo personal por 150,000 pesos y presentado declaraciones de impuestos reclamando reembolsos por ingresos que supuestamente había ganado mientras estaba muerto. Hasta había tratado de reclamar un beneficio de sobreviviente del Seguro Social mientras simultáneamente presentaba papeles sugiriendo que él todavía estaba vivo y trabajando. La estafa era sofisticada y de largo alcance. Emma había estado usando la identidad de Miguel para pedir dinero prestado, construir crédito y crear activos financieros que podía acceder mientras los mantenía escondidos de su esposo y cualquiera más que pudiera hacer preguntas sobre sus recursos financieros súbitos.
La dirección en Santa Fe resultó ser un servicio de reenvío de correo que se especializaba en ayudar a personas a mantener identidades múltiples. Por una cuota mensual, recibirían correo en varias direcciones y lo reenviarían a donde el cliente quisiera. Emma había estado usando el servicio para hacer que pareciera que Miguel estaba viviendo en Santa Fe, trabajando en una firma consultora que existía solo en papel, y manteniendo una vida completamente ficticia. La parte más perturbadora era por cuánto tiempo lo había estado planeando. Según la investigación del FBI, Emma había empezado a investigar técnicas de robo de identidad y servicios de reenvío de correo solo 2 semanas después del funeral de Miguel. Mientras yo estaba llorando a mi esposo y luchando para descubrir cómo vivir sin él, ella había estado planeando explotar su muerte para ganancia financiera. Cuando el FBI la arrestó, estaba usando la identidad de Miguel para aplicar para una hipoteca en un condominio en Mérida. Aparentemente, había estado planeando comprar bienes raíces usando el crédito y perfil financiero de un hombre muerto, probablemente con la intención de rentarlo o venderlo por ganancia en algún momento. El arresto salió en las noticias locales. Mujer local acusada en esquema elaborado de robo de identidad, usando información de suegro muerto. Ver la foto policial de Emma en las noticias vespertinas, viéndose demacrada y asustada y completamente diferente de la mujer confiada y desdeñosa que había estado robándome por 2 años, debería haberse sentido como justicia. En lugar de eso, se sintió como la muerte final de cualquier esperanza que había tenido de que pudiéramos ser una familia real alguna vez. Pedro me llamó la noche después del arresto. Era la primera vez que había escuchado su voz desde que se resolvió la demanda, y sonaba destruido. Ma, ¿sabías? ¿Sabías lo que Emma estaba haciendo con la identidad de mi papá? Sospeché algo, dije, pero no sabía qué tan malo era hasta la investigación del FBI. ¿El FBI? ¿Llamaste al FBI a mi esposa? Cerré los ojos. Hasta ahora, aún con evidencia abrumadora de los crímenes de Emma, él me estaba haciendo la villana. Los llamé cuando descubrí que había estado usando la identidad de tu papá para cometer fraude. Pedro abrió cuentas bancarias a nombre de un hombre muerto. Presentó declaraciones de impuestos para alguien que ha estado enterrado por 2 años. Estaba planeando comprar bienes raíces con su identidad robada. Esto no era solo sobre el dinero que me quitó a mí. Esto era actividad criminal seria. Pero podrías haber hablado con nosotros primero. Podrías habernos dado una oportunidad de arreglarlo en familia. ¿Cómo lo arreglaron cuando me robaron mi identidad para abrir tarjetas de crédito? ¿Cómo lo arreglaron cuando vaciaron mis cuentas bancarias? ¿Cómo lo arreglaron cuando me demandaron por rehusar seguir dándoles dinero? Silencio. Pedro, te di oportunidades. Te di tantas oportunidades de ser honesto, de arreglar las cosas, de tratarme con respeto básico. Escogieron en lugar de eso, tomar más y mentir más, y lastimarme más. Ya terminé protegiendo a personas que no me van a proteger. ¿Qué se supone que le diga a Tommy? Dile la verdad. Dile que su madre tomó decisiones muy malas y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. Dile que las acciones tienen consecuencias y que robar está mal aun cuando le estés robando a la familia. Va a ir a prisión, Ma. Están diciendo que podría ser de 5 a 10 años. Sí, probablemente sí. Y eso no es mi culpa ni mi responsabilidad. Esa es la consecuencia natural de lo que eligió hacer. ¿Cómo puedes ser tan fría? Pensé en esa pregunta por mucho tiempo después de colgar el teléfono. ¿Cómo podía ser tan fría? ¿Cómo podía sentir tan poca simpatía por una mujer que se enfrentaba a tiempo en prisión? ¿Aun si esa mujer me había estado abusando sistemáticamente por años? La respuesta, me di cuenta, era que no era fría. Simplemente ya había terminado de ser caliente con personas que usaban mi calidez en mi contra. Ya había terminado de sacrificar mi bienestar para proteger a personas que no dudarían en sacrificarme por su conveniencia. Había aprendido, finalmente y completamente, la diferencia entre amor y facilitación, entre ser bondadosa y ser un tapete, entre apoyar a la familia y permitir que la familia te destruya. Emma se declaró culpable de múltiples cargos de robo de identidad y fraude. Fue sentenciada a 4 años en prisión federal, seguido de 3 años de libertad condicional supervisada. También se le ordenó pagar restitución a todas sus víctimas, incluyéndome a mí, por el dinero que había robado,
y el daño financiero que había causado. Pedro pidió el divorcio mientras ella esperaba sentencia. Se mudó de regreso a su recámara de la infancia en mi viejo edificio de departamentos. No conmigo, sino en una unidad en el pasillo que se desocupó cuando el señor Chen se mudó a Florida. Era incómodo verlo en el elevador a veces, pasar junto a él en el cuarto de lavado. Pero éramos corteses uno con el otro, distantemente civilizados de la manera que podría ser con un vecino que no te gusta particularmente, pero con quien tienes que llevarte. Tommy empezó a pasar más tiempo conmigo después de que su madre fue a prisión. No solo tardes de martes, sino fines de semana completos a veces. Pedro parecía aliviado de tener a alguien más que ayudara con los deberes de ser padre, y yo estaba agradecida de tener a mi nieto de regreso en mi vida regularmente. Hablamos sobre lo que había pasado, cuidadosa y apropiadamente para su edad. Le expliqué que su madre había tomado decisiones malas que lastimaron a personas, y que a veces los adultos tienen que irse por un tiempo cuando rompen reglas importantes. Le dije que nada de lo que pasó fue su culpa, que era amado y seguro y que su familia, como fuera que se viera ahora, descubriría cómo seguir adelante. Era notablemente resiliente, de la manera que los niños a menudo son cuando los adultos dejan de mentirles y empiezan a tratarlos con respeto por su inteligencia y capacidad emocional. Estaba triste por su madre estar lejos, enojado por la disrupción a su vida, confundido sobre cómo se suponía que funcionaran las relaciones familiares cuando la mitad de la familia estaba en prisión. Pero también estaba aliviado, de una manera que creo que no entendía completamente todavía. La tensión constante en su casa se había ido. Las peleas sobre dinero habían parado. Su padre, ya no cubriendo por las mentiras de Emma o defendiendo su abuso, se estaba volviendo un padre más presente y atento. «Papá es diferente ahora», me dijo Tommy un sábado mientras trabajábamos en un rompecabezas juntos. «Realmente escucha cuando le hablo, y no parece tan enojado todo el tiempo. La gente a veces cambia cuando ya no está en situaciones malas», dije. «Tu papá estaba estresado por mucho tiempo, tratando de mantener todo junto. Tal vez ahora se puede relajar un poco. ¿Alguna vez vas a volver a ser amiga de papá?» Era una pregunta justa. Pedro y yo éramos civilizados ahora, cooperativos en asuntos que involucraban el cuidado y bienestar de Tommy. Cuando Tommy necesitaba algo para la escuela, o tenía una cita médica, o quería hacer algo que requería coordinación entre sus hogares, Pedro y yo podíamos tener conversaciones funcionales y respetuosas. Pero amigos, no estaba segura de que eso fuera posible ya. Había pasado demasiado. Se había roto demasiada confianza. Podía perdonarlo, por mi propia paz mental, porque cargar enojo para siempre es agotador. Pero no podía olvidar lo que había aprendido sobre quién era cuando pensó que se podía salir con la suya tratándome mal. «Creo que tu papá y yo siempre vamos a ser la abuela de Tommy y el papá de Tommy», dije cuidadosamente. «Y eso significa que siempre vamos a estar conectados a través de ti, y siempre vamos a trabajar juntos para asegurarnos de que estés feliz y saludable y amado». Pero las relaciones de adultos son complicadas, y a veces las personas no pueden regresar a como solían ser las cosas. ¿Por el dinero? No solo por el dinero, por la confianza. Cuando alguien rompe tu confianza, especialmente alguien de tu familia, cambia la relación para siempre. No significa que dejas de amarlos, pero significa que tienes que ser más cuidadoso protegerte. Tommy asintió pensativamente. A los 13 años ahora, era suficientemente grande para entender que el mundo era más complejo de lo que había creído una vez, que las personas no eran simplemente buenas o malas, sino capaces tanto de bondad como crueldad, dependiendo de circunstancias y decisiones. Esa conversación pasó casi un año después de la sentencia de Emma, en una tarde fresca de octubre, cuando la luz estaba empezando a cambiar y la ciudad se estaba poniendo sus colores otoñales. Estábamos sentados en el pequeño parque cerca de mi departamento, viendo a gente pasear a sus perros y empujar carriolas y vivir sus vidas normales y complicadas. «¿Abuela?», dijo Tommy mientras empacábamos nuestro rompecabezas para regresar al departamento. «Me da gusto que no los hayas dejado seguir lastimándote». «¿Qué quieres decir?» «Me da gusto que te defendiste, aunque fue difícil y todos estaban enojados contigo por un rato. Creo que eres más valiente de lo que sabes.
Miré a este niño, casi tan alto como yo ahora, con los ojos de su abuelo y su propio sentido de justicia en desarrollo, y sentí algo que casi había olvidado cómo sentir: orgullo. No orgullo en sacrificio o resistencia, o cuánto podía regalar, sino orgullo en mi propia fuerza, mi propio valor, mi propia capacidad de protegerme y crear una vida que valiera la pena vivir. Gracias, mi amor. Eso significa mucho para mí. ¿Me vas a enseñar cómo hacer eso? ¿Cómo defenderme cuando las personas tratan de aprovecharse de mí? Por supuesto. Pero espero que nunca tengas que usar esas habilidades con personas que amas. Pero si tengo que hacerlo, voy a saber cómo, ¿verdad? Porque me enseñaste que está bien protegerte, aun cuando hace enojar a otras personas. Caminando a casa esa tarde, me di cuenta de que tal vez lo más importante que había logrado en toda esta experiencia terrible, dolorosa y transformadora, no fue proteger mi dinero, u obtener justicia, o hasta reconstruir mi relación con Tommy. Tal vez lo más importante fue mostrarle que el amor no requiere que aceptes abuso, que las relaciones familiares deberían levantarte, no derribarte, que hay una diferencia entre sacrificio y autodestrucción, entre generosidad y facilitación, entre ser bondadosa y ser víctima. Tommy crecería sabiendo que merece ser tratado con respeto, aun por personas que dicen amarlo. Sabría que está bien decir que no cuando decir que sí lo lastimaría. Sabría que amor real, amor saludable, no te pide que te traiciones o comprometas tu bienestar por la conveniencia de alguien más. Ese conocimiento podría salvarlo de años de dolor y confusión y autoduda. Podría ayudarlo a construir relaciones basadas en respeto mutuo, en lugar de explotación. Podría darle el valor de protegerse y la sabiduría de reconocer cuando la protección es necesaria. Si no lograba nada más en mis años restantes, eso sería suficiente. El segundo invierno después de la sentencia de Emma fue diferente de cualquier invierno que pudiera recordar. Por primera vez desde que Miguel murió, no estaba temiendo las fiestas. No me estaba preparando para decepción o rechazo o ser olvidada por mi familia. No tenía expectativas más allá del simple placer de decorar mi departamento, hornear galletas para la señora Rodríguez y pasar Nochebuena con Tommy haciendo chocolate caliente y viendo películas viejas. Pedro se había relajado sobre el arreglo de custodia, reconociendo que Tommy estaba más feliz y más estable cuando tenía contacto regular conmigo. Habíamos trabajado un horario que le daba a Tommy 2 fines de semana al mes en mi lugar, más cena juntos una vez por semana, más cualquier evento escolar o actividad donde tener un adulto de apoyo extra sería útil. No era la familia extendida unida que una vez había soñado tener, pero era saludable y funcional, y construida sobre honestidad en lugar de manipulación. Tommy se sentía seguro y amado. Pedro estaba aprendiendo a ser padre soltero sin el drama constante y presión financiera que había definido su matrimonio. Yo estaba disfrutando ser abuela sin sentirme explotada o dada por hecho. En la mañana de Navidad, Tommy y yo hicimos hotcakes juntos mientras caía nieve afuera de la ventana de mi cocina. Me mostró los regalos que había recibido de Pedro, principalmente ropa y libros y un balón de fútbol nuevo, y yo le di los materiales de arte que había escogido, junto con un cuaderno de dibujo y un caballete que se doblaba suficientemente pequeño para caber en su cuarto en cualquiera de las casas. «Quiero aprender a pintar como tú», dijo, ya experimentando con los diferentes pinceles que le había comprado. «¿Me vas a enseñar?» «Por supuesto. Vamos a empezar con acuarelas. Son perdonadoras, buenas para principiantes». «¿Qué significa eso, perdonadoras?» Pensé en cómo explicarlo. Significa que si cometes un error, puedes trabajar con él en lugar de empezar de nuevo. Puedes agregar agua para suavizar bordes duros, o agregar más color para cambiar el tono, o hasta incorporar accidentes en el diseño. La acuarela te enseña a ser flexible y creativo en lugar de tratar de controlar todo perfectamente. ¿Cómo la vida? Muy parecido a la vida. Pasamos la tarde pintando juntos, remolinos abstractos de color, árboles de invierno contra cielos nevados, intentos de retratos que se parecían más a aliens amigables que a personas reales. Tommy estaba enfocado y paciente de una manera que me recordaba a su abuelo,
mezclando colores cuidadosamente y pensando en cada pincelada antes de comprometerla al papel. Abuela, ¿extrañas al abuelo en días como este? Todos los días, dije honestamente, pero especialmente en fiestas. Le encantaba la mañana de Navidad. Se levantaba temprano y hacía café y se sentaba junto al árbol, solo disfrutando la calma antes de que todos los demás despertaran. ¿Crees que estaría orgulloso de ti? ¿Por todo lo que pasó con mamá y papá? Era una pregunta que me había hecho muchas veces durante los últimos 2 años. Miguel había amado tanto a Pedro, había estado tan orgulloso de él, había trabajado tan duro para proveer para nuestra familia. ¿Habría entendido mi decisión de cortarlos cuando me estaban maltratando? ¿Habría apoyado mi decisión de protegerme, aun cuando significó ver a nuestro hijo enfrentar consecuencias por el comportamiento criminal de su esposa? Creo que tu abuelo estaría orgulloso de que aprendí a valorarme, dije finalmente. Siempre me decía que era demasiado generosa, demasiado perdonadora, demasiado dispuesta a dejar que las personas se aprovecharan de mi buena naturaleza. Creo que estaría contento de verme defendiéndome. Aun cuando significó que papá se divorció y mamá fue a prisión, tu abuelo estaría triste por lo que pasó con tu familia, pero no me culparía por las decisiones de tu madre o las decisiones de tu padre. Entendería que todos son responsables por sus propias acciones, y que protegerme no fue lo mismo que lastimarlos. Tommy asintió, agregando un toque de amarillo a un lavado azul en el que estaba trabajando, viendo los colores mezclarse y fluir juntos en el papel. Creo que yo también entiendo eso, dijo. Esa noche, después de que Tommy se fue a casa a cenar con Pedro, me senté en la silla vieja de Miguel con una taza de té y miré alrededor de mi departamento. Era más silencioso de lo que solía ser cuando él estaba vivo, y nuestra vida estaba llena de su presencia y energía, pero ya no se sentía solitario. Se sentía pacífico. Había repintado la sala en tonos dorados cálidos que hacían que el espacio se sintiera más grande y alegre. Había colgado mis mejores pinturas de acuarela en las paredes. Paisajes urbanos y flores y expresiones abstractas de color y estado de ánimo que me hacían feliz mirarlas. Había comprado cortinas nuevas y cojines, y una manta suave en la que me envolvía en noches frías como esta. El departamento se sentía mío ahora, no como un museo a una vida que había terminado. Se sentía como un hogar donde vivía una mujer que había sobrevivido pérdida y traición y aprendido a crear gozo para sí misma en lugar de esperar que otras personas lo proveyeran. En la mesa junto a mi silla había una carta que había llegado el día antes de Nochebuena, de Emma, con matasellos de la prisión federal donde estaba cumpliendo su sentencia. La había estado cargando por 2 días, insegura de si quería leerla o simplemente tirarla. Finalmente, esa silenciosa noche de Navidad, decidí abrirla. La letra era diferente, más pequeña y más cuidadosa que cuando la conocía. El tono también era diferente, humilde de una manera que Emma nunca había sido antes. Querida Margarita, empezaba, sé que probablemente no quieres saber de mí, y entiendo si tiras esta carta sin leerla, pero quería tratar de explicar algunas cosas y pedirte perdón por todo lo que te puse a pasar. Sé que decir que lo siento no es suficiente. Sé que lo que hice estuvo mal de maneras que apenas estoy empezando a entender. Cuando empecé a usar la identidad de Miguel, me dije que era solo temporal, solo hasta que Pedro y yo nos recuperáramos financieramente. Pero eso fue una mentira. La verdad es que me sentía con derecho a ese dinero, a esas oportunidades, a lo que fuera que pudiera quitarle a tu familia porque resentía cuánto se preocupaba Pedro por ti y quería cuidarte. Tenía celos de la relación que tú y Pedro tenían. Estaba enojada de que él siempre quisiera darte dinero que no podíamos permitirnos dar. Me convencí de que tú lo estabas manipulando, aprovechándote de sus sentimientos de culpa por la muerte de Miguel. Pensé que si te pudiera sacar del cuadro financieramente, Pedro dejaría de sentirse responsable por tu bienestar y se enfocaría enteramente en nuestra familia. Pero estaba equivocada en todo. Estaba equivocada sobre tu relación con Pedro. Estaba equivocada sobre tus motivaciones. Estaba equivocada al pensar que el abuso financiero estaba justificado por celos o resentimiento. Estaba equivocada al arrastrar a Tommy al medio de problemas de adultos que no tenían nada que ver con él. Más que nada,
Estaba equivocada al usar la identidad de Miguel para cometer crímenes. Sé cuánto significó para ti, cuánto significa su memoria para ti, y violé eso de una manera que debe haberse sentido como perderlo otra vez. No puedo imaginar lo doloroso que fue descubrir que estaba pretendiendo ser tu difunto esposo para ganancia financiera. No espero que me perdones. No espero que respondas a esta carta, o que tengas contacto conmigo jamás. Pero quería que supieras que tomo completa responsabilidad por lo que hice. No fue culpa de Pedro. No sabía sobre el robo de identidad hasta la investigación del FBI. No fue tu culpa por poner límites o protegerte. Fue enteramente mi culpa por tomar decisiones que lastimaron a personas que debería haber estado tratando con amor y respeto. Espero que tú y Tommy puedan mantener su relación a pesar de todo lo que hice para complicarla. Te ama mucho, y me ha dicho en sus cartas cuánto significa tu apoyo para él. Eres una buena abuela, y merecías mucho mejor de todos nosotros. Espero que hayas encontrado algo de paz y felicidad, a pesar del dolor que causé. Sinceramente, Emma. Leí la carta 2 veces. Luego la puse en la mesa y miré por la ventana las luces navideñas parpadeando en las ventanas de departamentos al otro lado del patio. Era una buena disculpa, honesta y específica y sin intentos de minimizar su responsabilidad o culpar circunstancias externas. Reconocía las maneras específicas en que me había lastimado y mostraba entendimiento de por qué esas acciones habían sido tan dañinas. Pero me di cuenta, mientras me sentaba ahí pensando en cómo responder, que ya no necesitaba su disculpa. Había pasado más allá de necesitar validación de alguien que me había abusado, más allá de necesitar escucharla explicar o justificar o pedir perdón. El enojo y dolor y confusión que me habían consumido por tanto tiempo se habían ido, reemplazados por algo más calmo y más estable. Ahora entendía qué había pasado y por qué. Entendía que las decisiones de Emma habían sido sobre su propia inseguridad y resentimiento, no sobre algo que me faltara. Entendía que el abuso decía más sobre quién era ella que sobre quién era yo. Más importante, entendía que mi bienestar no dependía de su reconocimiento de mala conducta o su crecimiento como persona. Esas cosas estaban bien, pero no eran necesarias para mi paz mental. Decidí no responder a la carta. No por crueldad o rencor, sino porque no había nada que necesitara decirle que mejoraría ninguna de nuestras vidas. La conversación había terminado. El capítulo estaba cerrado. Estaba enfocada en seguir adelante, no en repasar el pasado. En lugar de eso, escribí una carta diferente esa noche. Una carta a mí misma, reflexionando sobre todo lo que había aprendido y todo lo que había sobrevivido. Querida Margarita, escribí. Has pasado por el infierno en los últimos años. Has perdido a tu esposo, descubierto que tu hijo y nuera te estaban robando, soportado abuso financiero y manipulación emocional, enfrentado una demanda frívola, y visto a tu nuera ir a prisión por usar la identidad de tu difunto esposo para cometer fraude. Cualquiera de esas experiencias habría sido suficiente para quebrar a alguien, pero no te quebraste, te doblaste, lloraste, luchaste, te cuestionaste a ti misma y tu valor y tu juicio, pero no te quebraste. Aprendiste a decir que no a personas que te estaban lastimando, aun cuando decir que no significaba arriesgar estar sola. Aprendiste a valorarte por quién eres, no solo por lo que puedes proveer a otras personas. Aprendiste la diferencia entre amor y facilitación, entre bondad y ser un tapete. Sobreviviste traición de las personas más cercanas a ti y descubriste que eres suficientemente fuerte para protegerte, aun cuando nadie más lo hará. Creaste una nueva vida, con nuevas rutinas y nuevos intereses y nuevas fuentes de gozo. Más importante, aprendiste que estar sola no es lo mismo que estar solitaria, y que ser tratada mal por personas que dicen amarte es peor que estar soltera. Mereces estar orgullosa de ti misma. Mereces despertar cada mañana sabiendo que eres valiosa, que eres fuerte, que eres capaz de crear felicidad para ti misma, sin importar cómo otras personas elijan tratarte. Ya no eres víctima. Eres una sobreviviente, y las sobrevivientes llegan a decidir qué sigue. Doblé la carta,
y la puse en el cajón donde guardaba documentos importantes, mi testamento nuevo, mis formas de poder notarial, el acuerdo de arreglo de la demanda. Algún día, tal vez Tommy la encontraría cuando estuviera ayudando a arreglar mis asuntos. Tal vez le ayudaría a entender por lo que había pasado su abuela y cómo había encontrado la fuerza para reconstruir su vida a una edad cuando la mayoría de las personas piensan que sus historias ya están escritas. O tal vez nadie la leería jamás, excepto yo. Y eso también estaría bien. El acto de escribirla, de reconocer mi propio viaje y crecimiento, fue valioso en sí mismo. La primavera llegó otra vez, mi tercera primavera como viuda, y con ella una inquietud que no había sentido en años. Me encontré viendo folletos de viajes en el centro comunitario, investigando tours en autobús a lugares de los que Miguel y yo habíamos hablado de visitar algún día. La señora Rodríguez, que se había vuelto mi amiga más cercana y confidente, me animó a reservar algo. «Tienes dinero ahorrado ahora», me señaló. «No tienes a nadie a quien rendirle cuentas excepto a ti misma. Tommy es suficientemente grande que Pedro puede manejar un fin de semana o hasta una semana sin tu ayuda. ¿Qué estás esperando?» ¿Qué estaba esperando? ¿Permiso? ¿De quién? Miguel estaba muerto. Pedro y yo teníamos una relación civil pero distante. Tommy estaría orgulloso de mí por hacer algo aventurero. Estaba esperando a que yo misma creyera que merecía gastar dinero en mi propia felicidad. La realización fue sorprendente. Después de años de trabajar 2 empleos y regalar cada peso extra a miembros de la familia que no apreciaban el sacrificio, después de meses de abuso financiero y robo de identidad y batallas legales, todavía no había absorbido completamente la idea de que me estaba permitido usar mi propio dinero para mi propio disfrute. Pero la señora Rodríguez tenía razón. Tenía ahorros ahora, dinero del arreglo, más los ingresos de mi trabajo restante en el edificio de oficinas, más los beneficios del seguro social que finalmente se sentían como suficientes porque no estaba manteniendo a toda una familia extendida con ellos. Podía permitirme viajar, podía permitirme hacer cosas que quería hacer, en lugar de siempre poner las necesidades de otras personas primero. Podía permitirme vivir un poco. Esa tarde, reservé un tour de 5 días en autobús a Washington, D.C. y Virginia, visitando jardines y sitios históricos y monumentos. Estaba programado para finales de mayo, cuando el clima sería templado y las flores de cerezo todavía podrían estar floreciendo alrededor del Tidal Basin. Sería mis primeras vacaciones reales en más de una década. Mi primer viaje a cualquier lugar como persona soltera. Mi primera compra importante que era puramente para mi propio placer y el beneficio de nadie más. Estaba aterrorizada y emocionada en medidas iguales. Tommy estaba encantado cuando le conté sobre el viaje. «¡Qué padrísimo, abuela! Vas a ver la Casa Blanca y el Memorial de Lincoln y todos los museos. ¿Vas a tomar muchas fotos?» «Por supuesto. Y te voy a traer algo interesante de las tiendas de regalos». «No tienes que traerme nada, solo quiero que te diviertas». Fue una declaración tan simple, pero me movió casi hasta las lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez que alguien de mi familia había querido que me divirtiera sin esperar nada a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se había preocupado por mi felicidad solo porque me amaba, no porque quería algo de mí? La reacción de Pedro fue más compleja cuando mencioné el viaje durante una de nuestras llamadas de coordinación sobre el horario de Tommy. ¿Vas a viajar sola? ¿Es seguro a tu edad? Es un tour en autobús con otras 30 personas, Pedro. No voy haciendo autostop por el país. Es solo... Nunca hablamos de ti viajando sola. ¿Qué pasa si algo sucede? Había algo en su voz que no podía identificar. Preocupación, obviamente, pero algo más también. Algo que sonaba casi como... ¿ansiedad de abandono? Pedro, tengo 75 años. Me he estado cuidando muy bien por 3 años. Y si algo pasa, tú eres mi contacto de emergencia. Pero no puedo vivir toda mi vida evitando experiencias porque algo podría salir mal. Ya sé, es solo... Después de todo lo que pasó con Emma, y la demanda, y... creo que me acostumbré a pensar en ti como alguien que necesitaba protección. Necesitaba protección del abuso financiero. No necesito protección de la vida. Esa conversación se me quedó mientras me preparaba para el viaje.
Me di cuenta de que la percepción que Pedro tenía de mí había cambiado de verme como un recurso para ser explotado a verme como una persona frágil que necesitaba ser protegida del mundo. Ambas perspectivas eran problemáticas, pero por lo menos la segunda venía de un lugar de cariño en lugar de manipulación. Aún así, no quería ser vista como frágil o indefensa. Quería ser vista como capaz e independiente, y con derecho a tomar mis propias decisiones sobre cómo pasar mi tiempo y dinero. El tour en autobús fue todo lo que había esperado, y más. Compartí cuarto con una viuda de Connecticut llamada Dorothy, que también había decidido que la vida era demasiado corta para esperar el permiso de otras personas para ser feliz. Nos unimos por café matutino temprano y conversaciones nocturnas tardías sobre reinventarnos en nuestros 70s. Vi las flores de cerezo alrededor del monumento a Washington, pétalos rosa pálido cayendo como nieve en los senderos, mientras turistas de docenas de países tomaban fotografías y se maravillaban de la belleza. Caminé por los museos del Smithsonian, absorbiendo arte e historia y exhibiciones científicas que me recordaron lo vasto y fascinante que era el mundo más allá de mi pequeño departamento en la Ciudad de México. Cené en restaurantes de los que nunca había oído, probando comidas que nunca había probado antes. Compré postales para Tommy y recuerdos que me llamaron la atención solo porque me hicieron feliz. Tomé cientos de fotografías, no porque alguien esperara que documentara el viaje, sino porque quería recordar cada detalle de esta aventura que me había dado. Más importante, descubrí que era buena compañía para mí misma, que podía pasar 5 días con extraños y sentirme cómoda y confiada y socialmente comprometida, que podía navegar aeropuertos y hoteles y horarios de tours sin la ayuda de nadie, que podía tomar decisiones sobre cómo pasar mi tiempo basadas puramente en mis propios intereses y preferencias. Regresé a casa sintiéndome más como yo misma de lo que me había sentido desde que Miguel murió. Más como la mujer que había sido antes de que el dolor y el estrés financiero y el drama familiar hubieran consumido toda mi vida. Tommy me estaba esperando cuando regresé al departamento, ansioso por escuchar sobre todo lo que había visto y hecho. Le mostré fotografías en mi cámara digital y le di el pisapapeles del memorial de Lincoln que había escogido para él en la tienda de regalos. «Te ves diferente, abuela», dijo mientras veíamos las fotos juntos. «Más feliz. Me siento diferente». Fue un buen viaje. ¿Vas a hacer más viajes? Creo que sí. Tal vez no inmediatamente. Pero sí. Me gustaría ver más del mundo mientras todavía estoy suficientemente saludable para disfrutarlo. ¿A dónde te gustaría ir después? Lo pensé. Tal vez el Gran Cañón. Tu abuelo siempre quiso ver eso. O tal vez Nueva Inglaterra en el otoño, para ver las hojas cambiando. O tal vez algún lugar completamente diferente. El Pacífico Norte, o el Sur, o hasta fuera del país algún día. Eso suena increíble. Espero que cuando tenga tu edad, seas suficientemente valiente para viajar solo. Ya eres suficientemente valiente, le dije. Solo necesitas recordar que mereces hacer cosas que te hagan feliz, aun si otras personas no entienden por qué te hacen feliz. Ese verano, me inscribí a una clase de fotografía en el centro comunitario, inspirada por todas las fotos que había tomado durante mi viaje a Washington. Quería aprender a usar mi cámara más efectivamente, cómo ver luz y composición como lo hacen los artistas. La clase era enseñada por un fotógrafo profesional retirado llamado Frank, que había pasado 30 años documentando la Ciudad de México para revistas y periódicos. Tenía alrededor de mi edad, recién viudo, y apasionado por ayudar a personas a encontrar salidas creativas para sus experiencias y emociones. La fotografía es sobre ver, le dijo a nuestra clase durante la primera sesión. No solo mirar, sino realmente ver. Ver la luz, ver las relaciones entre objetos, ver la historia que está pasando frente a ti. Pensé mucho en esa idea mientras practicaba con mi cámara por el barrio. ¿Qué historia estaba viendo? ¿En qué estaba eligiendo enfocarme? Me encontré atraída a imágenes de resistencia y renovación, flores creciendo por grietas en la banqueta, edificios viejos siendo renovados y restaurados, niños jugando en parques que habían sido construidos en lotes que solían estar vacíos y abandonados. La ciudad estaba llena de historias sobre cosas que habían estado rotas y estaban siendo hechas completas otra vez.
Cosas que habían sido desechadas y estaban probando que todavía tenían valor. Cosas que habían sido olvidadas y estaban encontrando maneras de ser notadas otra vez. Tal vez esas eran las historias que necesitaba contar con mi cámara. Tal vez esas eran las historias que estaba viviendo en mi propia vida. Frank era alentador y paciente con todos sus estudiantes, pero sentía que le daba atención especial a mi trabajo. Pasaría tiempo extra viendo mis fotografías durante sesiones de revisión, señalando cosas que había hecho bien y sugiriendo técnicas que podrían ayudarme a mejorar. Después de una clase, me preguntó si me gustaría acompañarlo por un café en el restaurante de la calle. «Espero que esto no parezca presuntuoso», dijo mientras nos acomodamos en una mesa junto a la ventana. «Pero he estado preguntándome sobre tu historia. Tus fotografías tienen tal profundidad emocional, como si estuvieras trabajando algo importante. Me encontré contándole sobre la muerte de Miguel, sobre el abuso financiero y robo de identidad, sobre el proceso de reconstruir mi vida y aprender a valorarme». Escuchó sin juicio, asintiendo ocasionalmente, haciendo preguntas reflexivas que mostraban que realmente estaba poniendo atención. «No me extraña que tus fotos sean tan poderosas», dijo cuando terminé. «Estás documentando tu propia resurrección». Era una manera tan hermosa de describir lo que había estado haciendo, tanto con mi cámara como con mi vida. Resurrección, no solo recuperación, sino transformación en algo nuevo y más fuerte. «Perdí a mi esposa de cáncer hace 2 años», dijo Frank, «y pasé por mi propio periodo de preguntarme quién era sin ella, cuál era mi propósito, si la vida todavía valía la pena vivirla. La fotografía me salvó, honestamente. Me dio una razón para levantarme en la mañana y buscar belleza en el mundo». «¿Por eso enseñas la clase?» «En parte, pero también porque he aprendido que la sanación pasa en comunidad, que compartir nuestras historias y nuestro arte con otras personas que entienden hace que el viaje sea menos solitario». Empezamos a reunirnos para café después de cada clase. No citas, exactamente, sino compañía. 2 personas que habían sobrevivido pérdida y estaban aprendiendo a crear significado de sus experiencias. 2 personas que entendían que reconstruir una vida era tanto trabajo interior como algo que pasaba en relación con otros. Frank nunca presionó por nada más que amistad, y estaba agradecida por eso. No estaba lista para romance. Tal vez nunca estaría lista para romance, pero estaba lista para el tipo de conexión profunda y respetuosa que viene cuando 2 personas han pasado por lo suficiente para saber qué realmente importa. Se volvió mi mentor de fotografía y compañero de caminatas. Pasábamos mañanas de sábado explorando diferentes barrios con nuestras cámaras, buscando luz interesante y composiciones inesperadas. Me enseñó sobre apertura y velocidad de obturador y la regla de los tercios. Yo le enseñé sobre resistencia y la diferencia entre soledad y estar sola. Para finales del verano, había ensamblado una cartera de fotografías que contaba la historia de mi barrio, mi ciudad y mi propio viaje hacia la autoestima. Frank me ayudó a montarlas y enmarcarlas, y las colgué en mi departamento junto a mis pinturas de acuarela. El departamento se estaba volviendo una galería de mi propio crecimiento y creatividad. Cada pared contaba parte de la historia de en quién me estaba convirtiendo, no solo quién había sido. A Tommy le encantaron las fotografías. Durante una de sus visitas de fin de semana, pasó 1 hora estudiándolas, haciendo preguntas sobre dónde las había tomado y en qué estaba pensando cuando compuse cada toma. «Abuela, ya eres como una artista», dijo. «O sea, siempre fuiste artística, pero ahora estás creando cosas que cuentan historias sobre cosas importantes». «¿Qué tipo de historias crees que cuentan?». Consideró esto seriamente, caminando de foto a foto, viendo cada una con la atención enfocada que había aprendido a apreciar sobre su personalidad. «Historias sobre cosas que se ven rotas pero realmente no están rotas», dijo finalmente. «Historias sobre cosas que son más fuertes de lo que parecen. Historias sobre sobrevivencia, tal vez». Lo abracé fuerte, abrumada por su perspicacia y su habilidad de ver lo que había estado tratando de expresar sin siquiera saberlo. «Eso es exactamente correcto», dije. «Historias sobre sobrevivencia». El otoño llegó, y con él el cumpleaños 14 de Tommy. Era más alto que yo ahora.
su voz completamente cambiada, sus intereses cambiando hacia cosas que no siempre entendía. Pero todavía quería pasar su cumpleaños conmigo, todavía valoraba nuestras conversaciones y nuestro tiempo creativo juntos. Para su regalo de cumpleaños, le di una fotografía enmarcada que había tomado de él pintando en mi caballete, completamente absorto mezclando colores en su paleta. Su expresión era de pura concentración y gozo, la expresión de alguien haciendo algo que amaba simplemente por el placer de hacerlo. «Esta es mi foto favorita que alguien me haya tomado», dijo, estudiándola con la misma atención seria que le daba a todo lo que le importaba. «Me veo, no sé, como yo mismo, supongo. Eso es porque estabas siendo tú mismo cuando la tomé. No estabas actuando para nadie, ni tratando de ser otra cosa que exactamente quien eres. ¿Así es como se ve la felicidad? ¿Solo siendo tú mismo? Creo que sí. Creo que la felicidad es cuando el mundo exterior y el mundo interior coinciden. Cuando no tienes que fingir o esconder o actuar para ser aceptado. Estábamos sentados en mi sala, rodeados por el arte y las fotografías que se habían vuelto mi manera de documentar y celebrar esta nueva fase de mi vida. La luz de la tarde tardía se filtraba por mis ventanas, dorada y cálida, haciendo que todo se viera más rico y hermoso. «Abuela, ¿eres feliz ahora?», era una pregunta tan directa, hecha con tanta curiosidad genuina, que tuve que pensar cuidadosamente en cómo contestar. «Sí», dije, sorprendida por lo fácil que vino la palabra. «Sí, creo que soy feliz. No de la manera que era feliz cuando estaba casada con tu abuelo, sino un tipo diferente de felicidad, más silenciosa, tal vez, pero también más fuerte, más mía». «¿Qué quieres decir más tuya?». «Quiero decir que no depende de las decisiones o comportamiento de nadie más. No requiere que otras personas me aprecien o me validen, o siquiera me entiendan. Viene de saber quién soy, y que me guste quién soy, y tratarme con la misma bondad con que querría que fuera tratada a alguien que amo». Tommy asintió pensativamente. «Eso suena como un mejor tipo de felicidad, como más confiable o algo. Más confiable. Esa es una buena manera de ponerlo». Esa noche, después de que Tommy se fue a casa a cenar de cumpleaños con Pedro, me senté en mi silla con una taza de té y reflexioné sobre la pregunta que me había hecho. ¿Era feliz? Hace 3 años, si alguien me hubiera dicho que mi esposo iba a morir, mi hijo me iba a demandar, mi nuera iba a ir a prisión por robo de identidad, y yo iba a terminar viviendo sola a los 75 con contacto limitado con mi familia, habría pensado que ese escenario representaba el peor resultado posible para mi vida. Pero sentada ahí en mi departamento, rodeada por mi arte y mis fotografías, y la evidencia de la vida creativa e independiente que había construido para mí, me di cuenta de que lo que había parecido catástrofe realmente había sido liberación. Ya no estaba trabajando 2 empleos para mantener a personas que no valoraban mi sacrificio. Ya no estaba caminando en cascarones, tratando de manejar las emociones y problemas financieros de otras personas. Ya no estaba vaciando mi energía en relaciones que me drenaban sin dar nada significativo de regreso. En lugar de eso, estaba pintando y tomando fotografías, y viajando y aprendiendo nuevas habilidades, y teniendo conversaciones con personas que apreciaban mi perspectiva y disfrutaban mi compañía. Estaba leyendo libros que quería leer, comiendo comida que disfrutaba, pasando mi tiempo en actividades que me traían satisfacción y crecimiento. Ya no estaba definida por mi utilidad para otras personas. Estaba definida por mis propios intereses, mis propios valores, mis propias decisiones sobre cómo pasar los años que me quedaban. ¿Era feliz? Sí, era feliz. Tal vez más feliz de lo que había estado como adulta, porque esta felicidad estaba construida sobre autoconocimiento y autorrespeto, en lugar de validación externa y la aprobación de otras personas. El invierno se asentó sobre la ciudad otra vez, pero esta vez lo recibí en lugar de temerle. Tenía proyectos en los que trabajar, una serie de pinturas de acuarela inspiradas por mis fotografías, un ensayo fotográfico sobre renovación urbana que Frank me estaba ayudando a desarrollar. Tenía planes para la primavera, otro tour en autobús, a Nueva Inglaterra para ver los sitios históricos sobre los que había estado leyendo.
Más importante, tenía un sentido de propósito que venía de adentro en lugar de tratar de cumplir las necesidades y expectativas de otras personas. En Año Nuevo, la señora Rodríguez y yo cocinamos cena juntas y brindamos por el año que terminaba y el año que comenzaba. Frank se nos unió, junto con otros 2 vecinos de nuestro edificio, que se habían vuelto parte de nuestra comunidad informal, de personas que entendían que la familia no solo son relaciones sanguíneas. «Por nuevos comienzos», dijo la señora Rodríguez alzando su copa de vino. «Y viejas amistades. Por sobrevivir y prosperar», agregó Frank. «Por aprender la diferencia entre amor y abuso», dije, sorprendiéndome de lo fácil que vinieron las palabras. «Y por nunca olvidar esa diferencia otra vez». Chocamos copas y nos sentamos a una comida que era abundante sin ser despilfarradora, celebratoria sin ser excesiva, compartida sin que nadie llevara cuenta de quién había contribuido qué. Esto era como la familia podía verse cuando estaba basada en cariño genuino y respeto mutuo, en lugar de obligación y manipulación. Esto era como se veía el amor cuando era libremente dado y gratamente recibido en lugar de demandado y extraído. Mientras se acercaba la medianoche, me paré en mi ventana viendo la ciudad que había sido mi hogar por tantas décadas. Las mismas calles y edificios y ritmos que había conocido desde que era una esposa joven, pero vistas ahora a través de ojos diferentes. Ojos que habían aprendido a reconocer mi propio valor, a proteger mi propio bienestar, a crear mi propia felicidad. Los fuegos artificiales empezaron justo después de medianoche. Explosiones brillantes de color contra el cielo oscuro. Los vi reflejarse en las ventanas de los edificios del otro lado del patio, breves y hermosos y desaparecidos casi tan pronto como aparecían, como la vida misma. Pensé, breve y hermosa y desaparecida antes de que te des cuenta. Demasiado preciosa para desperdiciarla en personas que no la aprecian. Demasiado valiosa para gastarla en relaciones que disminuyen, en lugar de aumentar tu sentido de ti misma. Había aprendido, finalmente y completamente, que estar sola no era lo peor que me podía pasar. Ser usada, ser abusada, ser dada por hecho, ser tratada como menos de lo que valía. Esas eran peores que estar sola. Estar sola había abierto espacio para que descubriera quién era más allá de mis roles como esposa y madre y abuela y sostén financiero. Estar sola me había dado permiso de invertir en mi propio crecimiento y creatividad y felicidad. Estar sola me había enseñado la diferencia entre soledad y aislamiento, entre soledad e independencia, entre ser abandonada y ser libre. ¿Habría elegido este camino si hubiera sabido al principio a dónde me llevaría? ¿Habría voluntariamente renunciado a la ilusión de relaciones familiares cercanas a cambio de autorrespeto genuino y felicidad auténtica? Honestamente, no lo sabía. El viaje había sido demasiado doloroso, demasiado lleno de pérdida y traición, y momentos cuando no estaba segura de ser suficientemente fuerte para continuar. Pero parada en mi ventana en Año Nuevo, rodeada por la evidencia de la vida que había construido de las ruinas de mis viejas expectativas, sabía con absoluta certeza que estaba agradecida por dónde había terminado. Estaba agradecida por la sabiduría duramente ganada que vino de sobrevivir traición. Agradecida por el autoconocimiento que vino de ser forzada a depender de mí misma. Agradecida por la paz que vino de ya no tratar de ganar amor de personas que eran incapaces de darlo libremente. Más que nada, estaba agradecida por el tiempo que me quedaba para vivir como la mujer que había descubierto que era, suficientemente fuerte para protegerme, suficientemente creativa para encontrar belleza y significado en lugares inesperados, suficientemente sabia para reconocer amor real cuando aparecía y suficientemente valiente para rechazar las versiones falsificadas que me habían causado tanto dolor. Los fuegos artificiales terminaron, dejando el cielo oscuro y silencioso otra vez. Cerré las cortinas y me preparé para dormir, pensando en el año adelante y todas las posibilidades que podría tener. Mañana, despertaría en un hogar que me pertenecía, en una vida que me pertenecía, con un día adelante que podía llenar como eligiera. Pintaría, o tomaría fotografías, o leería, o visitaría con amigos, o planearía otro viaje,
o simplemente me sentaría silenciosamente y disfrutaría la paz que venía de saber que estaba exactamente donde pertenecía. Despertaría libre. ¿Han vivido algo así? ¿Alguna vez han tenido que escoger entre ser usados por personas que aman y protegerse, aun cuando protección significaba arriesgarse a estar solos? Por favor, compartan su historia en los comentarios abajo. Su experiencia podría ayudar a alguien más que está luchando con decisiones similares. Si esta historia resonó con ustedes, por favor denle like a este video y suscríbanse para ayudarme a seguir compartiendo estas historias difíciles pero importantes. Juntos, podemos recordarnos que merecemos ser tratados con respeto, aún por las personas que más amamos. Recuerden, amor que requiere que acepten abuso no es amor. Familia que demanda que sacrifiquen su bienestar por su conveniencia no es familia. Merecen relaciones que los levanten, no que los derriben. Y si están en una situación donde están siendo explotados o manipulados o dados por hecho, por favor sepan que nunca es demasiado tarde para elegirse. Nunca es demasiado tarde para decir que no. Nunca es demasiado tarde para descubrir quiénes son cuando no están ocupados siendo todo lo que todos los demás necesitan que sean. Valen la pena ser protegidos. Valen la pena ser celebrados. Valen la pena el esfuerzo que toma construir una vida que honre su valor y su dignidad. No dejen que nadie los convenza de lo contrario.